Continuamos, muchachos. Entonces, creo que está ya más claro las cosas que había explicado, pues ya con lo que suba los videos y toda esa cosa van a entender mejor, más claridad en cuanto se refiere a cualquier cosa. Y si no, pues el viernes hablamos cualquier cosa, ¿sí? Ya, continuamos. Entonces vamos a ver un poco los problemas de optimización. Como les dije, pues lo que interesa es saber para qué utilizar muchas cosas. Ahí aprendemos tantas cosas y de pronto decimos no, no nos interesa o por qué nos enseñan tanto. Bueno, por ejemplo, vamos a ver, esta es una función es una función que ustedes vemos acá, ¿no es cierto? En vez de decir aquí, por ejemplo, e de t, pues, si hablamos de funciones, podría ser lo mismo que decir f de x, ¿no? F de x, en este caso, puede ser el caso a 6x cuadrado, así de sencillo, ¿no? Así podría ser la función, la que nosotros hemos trabajado, ¿sí? Entonces aquí lo que dice es e de t. ¿Por qué dice e de t? Simplemente lo que quiere decir que esta función está simbolizando el espacio de recorrido de un vehículo desde un punto, ¿sí? Desde un punto 1, yo que sé, ¿no es cierto? Un punto 1 hacia un punto tal, hasta un punto 2, pongamos un caso, ¿no es cierto? Entonces, ese recorrido, bueno, yo pongo lineal, pero podría ser que el recorrido sea este, ¿ya? Mejor dicho, vamos a aclarar mejor las cosas, ¿ya? El recorrido sería en este caso, pues, este sería así, ¿ya? Esa es la ecuación. Entonces decíamos que el f de x, ¿sí? Que el f de x va a ser igual en este caso, que podría ser igual a 6x cuadrado, porque tenemos una parábola, digamos así, pues un parábola, ¿no es cierto? Entonces, más o menos podría ser este recorrido desde el punto 1 hasta el punto 2. Es lo que está diciendo la función esta. Te pueden decir, ¿no? Porque al final, pues está el cuadrado, entonces tenemos una función tan gruesa. Bien. Entonces, eso me representa en este caso, a ver, alguien todo está bien, ¿no? Ya. Entonces, esto me representa la ecuación esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta función? Es el espacio, ¿no es cierto? El espacio que recorre, yo diría así, un poco le acoto así, es la distancia o el espacio, ¿sí? El espacio o la distancia. Y por eso dice que la distancia en función del tiempo que se demora este vehículo en llegar, recorrer todo este sitio es cuánto. Por eso se llama en este caso espacio en función del tiempo, ¿sí? Exactamente. Eso, por eso representa esta ecuación, que sería similar a esta, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? La relación entre la distancia recorrida en metros por un móvil y el tiempo en segundos es tanto. O sea, este espacio en función del tiempo, ya. Aquí en este caso, f de x y 6 de cuadradas. Ya, la velocidad media entre el primer segundo y el cuarto segundo. Y la velocidad instantánea en t igual a 1. ¿Sí? Es lo que nos está pidiendo. Ya. Entonces, vamos a ver cómo solucionamos aplicando lo que es en este caso, digamos en este caso lo que es las diferenciales o en este caso lo que es las derivadas, ¿cierto? Entonces, aquí está la solución. Voy a leer la solución para después, bueno, explicando justamente también, ¿no? Entonces, la relación entre la distancia recorrida en metros por móvil y el tiempo segundos de t igual a, es decir, esta ecuación es esta que está aquí. Vamos a continuar explicando, ¿sí? Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está un poco, como digo, un poco largo explicado, en forma matemática más o menos, y también hablando en este caso de lo que es la forma diferencial, que podemos hacer más rapidito, ya vamos a hacer diferencialmente, ¿sí? Ya, entonces pues, sacamos la velocidad media, como en esta ecuación lo tendríamos acá arriba, sacamos la velocidad media entre T1 y T2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Entre el tiempo 1 y el tiempo 4, o sea, entre un segundo y 4 segundos. Entonces empezamos para sacar la velocidad media, ¿sí? Entonces, ¿qué sería en este caso? Podemos regresarnos acá y ver la ecuación, es esta ecuación, que sería en este caso e de t es t cuadrado, ¿no es cierto? Vamos a escribir acá. E de t es igual a 6t cuadrado, esa es la ecuación, ¿no es cierto? 6t cuadrado. Ya, entonces reemplazamos para sacar la velocidad media, en este caso, en esta ecuación, porque dice que ya la ecuación dice que está en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces esto representa, en este caso, aquí decía que representaba, en este caso, la velocidad en función del tiempo, ¿no? Ya, hay una situación.
cuando la ecuación, si la ecuación representaría solamente el espacio, ¿no? Entonces habíamos que tomar otro tipo de situación para el caso de nosotros, pero aquí dice que representa en ese caso la velocidad en punto 1 y la velocidad punto 2. Reemplazamos E de 4, entonces aquí sería, si ustedes reemplazan esto, ¿sí? Reemplazamos con 4, en este caso T va a valer 4, ¿cierto? T vale 4, ¿sí? T vale 4, ¿no es cierto? Reemplazamos y luego reemplazamos en este caso, en este caso vale 1, en este caso también T vale 1, final, ¿no es cierto? Entonces, en este caso E4 sería esto, menos cuánto vale 1 y sobre 4 menos 1. Y al final sacamos que la velocidad media va a ser igual a, ¿qué? A 30 metros sobre segundo. Si reemplacen, ¿no? Esto va a salir 96 y luego pues, multiplicando por 1, esto va a salir en este caso el valor de 6. ¿Sí? 6 por 1, aquí 6 por 1, 6. Entonces, y hemos sacado en este caso lo que es la velocidad media del vehículo desde de un sitio que dijimos, el punto siguiendo esa trayectoria hasta el punto 2, punto 1 al punto 2, ¿sí? Aplicando normalmente la ecuación y reemplazando los tiempos, que lo haríamos, ¿cierto? Y vamos a sacar en este caso la velocidad instantánea en t igual a 1, ¿sí? Entonces, para esto lo que podemos simplemente hacer es, en este caso, hay dos opciones. La primera, aplicar esta forma de los incrementos, ¿sí? Con los incrementos en este caso de, de h, en este caso, hasta sacar el valor total de la velocidad. Pero yo también puedo hacer en este caso, pues yo puedo, en este caso, eh, derivar, ¿sí? Derivar. Pero vamos a ver primero, aplico qué es lo que se ha hecho aquí. Entonces aquí aplicamos en este caso la velocidad digamos, con t vale 1, vamos a ver cuánto va la velocidad aquí, ¿no es cierto? Velocidad en 1 es igual. Lo que hago es en este caso la derivada de la función. Entonces la derivada, ¿qué sería igual? Si yo derivo, pues en este caso vamos a ver que sería L de t, ¿no es cierto? En este caso prima, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual en este caso a, aquí está, 2 por 6, 12 a 12t. Va a ser igual a 12. Esa sería la derivada final, ¿no es cierto? Finalmente tenemos esta y ya. Esa sería la derivada. Más fácil sería, ¿no es cierto? Y yo había dicho, la primera derivada de una función, generalmente, ¿qué es? En este caso es la velocidad. Entonces, consecuentemente, la velocidad va a ser igual a 12t, ¿cierto? A 12t. Como t vale 1, la velocidad va a ser igual a ¿cuánto? A 12 metros sobre segundo. Entonces, como t igual a 1, ¿no es cierto? Porque me dice que calcula la velocidad cuando en instante t igual a 1. T igual a 1, 12 por 1, 12. Entonces vale 12 metros sobre segundo. Vean, qué facilito que yo saque directamente sin aplicar toda esta sumatoria de los incrementos que podemos hacer, ¿sí? Entonces, esta ecuación, este valor que saco yo acá, aumentando, en este caso, haciendo los incrementales, yo obtengo directamente con la primera derivada de ¿qué? De la función, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de pasito puedo decir también cuál sería la aceleración en ese punto, en ese punto y en ese tiempo. Yo puedo sacar en este caso la segunda derivada, ¿no es cierto? Sacarla aquí, por ejemplo. Yo puedo poner cuánto vale la aceleración del vehículo en ese instante, ¿no? Cuánto valdría aquí. Entonces puedo decir muy bien, entonces puedo decir en este caso, la segunda derivada de este en t, en este caso, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 12 por t igual a 12. ¿Sí? Igual a 12. Como la segunda derivada, ¿qué es? En este caso, la aceleración va a ser igual a 12 metros, ¿sí? Sobre segundo al cuadrado, directamente, ¿no es cierto? Y así determinaría, ¿no es cierto? En este caso, lo que significaría los valores de velocidad y de aceleración, en este caso de un vehículo, dado una ecuación de una trayectoria, en este caso que estamos dando acá, ¿sí? Entonces, miren, yo simplemente aplicando las derivadas, yo puedo llegar a tener los mismos valores. Ahora aquí, aplicando este caso el incremental y cuando, en este caso, aplicando límites, ustedes van a ver exactamente lo que dice acá, ¿no es cierto? Entonces dice que, es decir, lo que hemos aplicado es de este valor de aquí, ¿sí? Aplicamos esta, ¿no es cierto? Estamos aquí. Entonces aquí aplicamos el incremental de h, ¿no es cierto? Entonces tiende a cero. Entonces tiende a cero, quiere decir que es un valor muy pequeñito, ¿no? Bien.
Entonces, de 1 más h menos 1 más t, ¿no es cierto? Nos decimos 6, ¿vale? 6, 1 más h esto al cuadrado, porque es el cuadrado aquí, al cuadrado menos 6, ¿sí? Ya, menos 6, ¿sí? Y luego sobre h. Cuando h tiende a 0, sobre h, ¿sí? Sobre h. Acuérdense en eso cuando sacábamos, en este caso, la primera derivada que era también la pendiente de una recta en un punto de la función, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, también la primera derivada es, al decir yo acá, es la velocidad, pero también la primera derivada en una función también es la pendiente en un punto de la función. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, por eso hablamos en este caso de este h, que era en este caso el incremento, es que decíamos que h es igual a, ¿se acuerdan? Aquí, cuando nosotros teníamos en el eje las x, y este era el h aquí, ¿sí? Entonces, el h era el punto de la suma desde aquí hasta acá, era el incremento, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo aplico el criterio que nosotros teníamos anteriormente y reemplazo valores, si ustedes pueden ir pasando valores, ¿no es cierto? En la función original, y al final obtengo exactamente cuando h tiende a 0, aplico límites y al final sale 12 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces miren ustedes, lo que estoy aquí queriendo demostrar es que tanto en este caso, si yo aplico directamente la ecuación, aplicando los valores que tengo como datos digamos, del movimiento del vehículo, ¿no es cierto? Puedo aplicar y obtener directamente lo que se llama en este caso una velocidad media, ¿no es cierto? Ahora, la velocidad instantánea en un punto t, lo que significa es en este caso, como esta ecuación significaba el movimiento, en este caso el espacio en función del tiempo de un movimiento de un vehículo de un punto 1 a punto 2, puedo hacer también a través de qué? De los incrementos, aplicando en este caso el criterio de la derivada, para el criterio de la derivada de los incrementos en h, ¿no es cierto? Aplicando la ecuación de que de la pendiente de un punto, en este caso la función, y obtener el valor de 12. Y el tercer método que yo podría aplicar directamente es ¿cuál? Simplemente derivar la función, ¿sí? Y luego reemplazar el valor de t en el instante que yo quiero calcular el vehículo, cuál es la velocidad. Entonces, al final, tengo 12, ¿sí? Tengo 12 que estamos similar a lo que estamos trabajando acá. Y si es que fuera el caso saber la aceleración del vehículo, pues hago la segunda derivada y al final reemplazo los valores de t en caso de tener t. Aquí ya no tengo que reemplazar, simplemente directamente le sale esto hasta el final en ese punto que tendría una velocidad de 12 y también una aceleración en este caso de 12. ¿Sí? Entonces eso sería el valor final que nosotros tendríamos en cuanto se refiere a una aplicación, en este caso de las derivadas, optimizando en este caso las funciones que llamamos. No sé si tienen algún criterio, hay alguna pregunta, muchachos. Sí, es cuestión de acordarse. Esto nosotros aprendimos cuando calculamos la pendiente, en este caso un punto de la función. ¿Se acuerdan ustedes? Aplicamos esta función, exactamente este mismo criterio. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar este criterio, podemos aplicar el criterio de incremento y también podemos aplicar en este caso el criterio de la primera derivada y la segunda derivada. ¿Sí? Bueno, vamos a ir entonces un poquito más avanzando. Nos quedamos acá un poquito. Aquí igual vamos a optimizar la función. ¿Qué estamos aplicando? En este caso dice, mire, el coste o el costo de fabricación de una bolsa hermética de plástico viene dado por la función. Esta es la función. O sea, los costos, también puede ser que yo fije un costo en función de la función, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando X, o yo qué sé, cuando X vale $5, ¿cuánto valdrá en este caso el plástico? ¿No es cierto? En este caso X puede ser, yo qué sé, el contenido de, yo qué sé, de polietileno, no sé, alguna cosa, ¿no es cierto? Porque al final esto tiene que tener una base, digamos, del componente del plástico, ¿no es cierto? De la funda plástica, ¿no es cierto? Pues dice el costo de fabricación. Dice, dado la presente función, ¿no es cierto? Entonces el coste sería este. O sea, en este caso Y va a ser el costo, ¿no? Y el cual el costo, ¿sí? El costo. Y de pronto, pues X dice la fabricación de bolsa hermética de plástico, eso puede ser el plástico, ¿no? El plástico, el uso del plástico, alguna cosa de eso. Dice que siendo X mayor que 0, siendo X mayor que 0, ya le da opción en este caso a que esto no sea 0. O el volumen de la bolsa en litros. Dice 0, el volumen de la bolsa es en litros. ¿Sí? Ya. ¿Cuál debe ser el volumen de la bolsa para que su coste sea mínimo? ¿Cuál es ese coste derivado de la función?
¿Se acuerdan ustedes mínimo, que era en este caso nosotros decíamos cuando f de x, ¿se acuerdan ustedes? Decíamos que no, cuando al final la f de x, cuando un valor decía era menor que cero, ¿se acuerdan ustedes? Era mayor que cero, entonces aquí teníamos en este caso menor que cero era un máximo y este era un mínimo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Aplicando recientemente en las clases de ayer que vimos, ¿cierto? Mínimos, máximos, toda esa cosa. Entonces, con esto nosotros, al hacer en este caso, al determinar un mínimo o un máximo, sabemos, en este caso quiere saber cuál es el coste mínimo que tiene el valor, ¿no es cierto? Y tiene en este caso este costo de estas fundas en función de esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Derivamos la primera función, derivamos y este es el valor de la derivada, ¿cierto? Sabemos derivar esto, elevado al cuadrado, menos la primera por la segunda, menos la segunda por la primera, y esa, pues, aplicamos en este caso lo que es la derivada de esta función, ¿sí? Ya. Dice igualamos a cero esta derivada, ¿no es cierto? F' de x igualamos a cero para sacar los valores de ¿qué? De x, exactamente. Es decir, lo que hemos hecho para sacar los mínimos y los máximos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Mínimos y los máximos. Muy bien. Continuamos para acá. Vamos para acá, ¿sí? Ya. Entonces, lo que he hecho es simplemente despejar, en este caso, cuando yo igual a cero, digo menos 5 sobre x al cuadrado más 1 igual a cero. Entonces, vamos a ver acá. Ah, exactamente, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener valores, obtengo los valores, como estamos al cuadrado, voy a tener valores, dos valores, un x1 y un x2, ¿no es cierto? Entonces, x1, x2. Entonces, aquí va a ser en conclusión, ¿sale cuánto? X valor positivo de más 5, más raíz de 5 y x menor a raíz de 5. Tengo dos valores, ¿cierto? Entonces aquí dice, el único punto crítico que tenemos es x igual a 5, el positivo, ¿sí? Entonces yo lo que hago es analizar exactamente, porque acá teníamos una restricción de que no puede ser menor que 0, entonces el único punto es positivo, es el positivo, o sea, x igual a 5. Descartar el negativo porque x debe ser positivo. ¿Por qué decimos eso? Y esto dijimos acá arriba. Y eso también hemos venido trabajando en funciones, exactamente esto. Hemos venido trabajando en funciones. Cuando nosotros exactamente delimitábamos lo que es el dominio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que el dominio no puede ser este número de aquí? Entonces el dominio, ahí fijamos cuál sería el dominio de una función, especialmente cuando esto se hace cero, porque se hace indeterminado. Entonces, igualmente tomamos el mismo criterio que hemos tomado en función, lo tomamos aquí. Sí, aquí lo estamos tomando. Entonces descartamos porque se hace, digamos, en el caso negativo, porque debe ser positivo, ¿ya? Entonces el signo de la derivada mantiene constantes los intervalos, ¿no es cierto? Entonces, como tomamos acá. Entonces es positivo, entonces vamos a tomar el intervalo. ¿Cuál es el intervalo? Si yo tomo la recta numérica, ¿no es cierto? Aquí tenemos 0, ¿sí? Entonces va a ser en este caso de 0 a raíz de 5. Raíz de 5 estaría de punto por aquí, ¿sí? Raíz de 5. Entonces aquí estaría, en este caso, entonces vendría a ser en este caso de 0 a 5, que sería acá, y mayor a, en este caso de 5 a infinito. Entonces implica de que aquí tenemos los intervalos de 0 a raíz de 5 y raíz de 5 a infinito. ¿Sí? Ya. Después de esto, pues nosotros ya tenemos en este caso los valores, en este caso donde el signo de la derivada mantiene la constante los signos de intervalo, ¿no es cierto? Evaluamos la derivada en cualquier punto del intervalo. Entonces decimos, vamos a ver, decimos que f' de 1 es igual a menos 4, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto vale, que en este caso f' de 1 va a ser igual a menos 4 y f' de 3 igual a, en este caso, igual a 4 novenos, que es mayor a 9. Entonces nosotros decimos cuando es menor cuando es menor, que había un máximo, y cuando es mayor había un mínimo. Por lo tanto, la función es decreciente en el primer intervalo y creciente en el segundo intervalo. Eso implica que, vamos a ver, estamos tomando los criterios que hemos aprendido inicialmente en lo que son mínimos y máximos, ¿sí? O sea, no estoy haciendo más cosas por si acaso, ¿sí? Entonces, acuérdense en lo que hemos aprendido y es lo que estamos aplicando aquí en esta situación. Ya. En función dice, por lo tanto, la función es decreciente, ¿no es cierto? Es decreciente porque era positiva, ¿no es cierto? Aquí, esta, decreciente, ya, decreciente. En el primer intervalo y creciente en el segundo intervalo. Aquí estamos. Esto implica que el punto crítico es mínimo de la función. El volumen debe ser raíz de 5 litros para que el coste sea mínimo. Exactamente, ¿sí? Ahí está. Entonces calculamos el coste con raíz de 5. Con raíz de 5, que estamos aquí, aquí,
calculamos en este caso el costo de la funda con esto, y al final pues es 0.47, ¿sí? Ya. Y al final graficamos la función y estamos dando esa cosa. Entonces, miren, no solamente servirá para qué, para saber mínimos, máximos también, pero pero todo depende, podemos, digamos, utilizar en otras formas para sacar valores que nosotros necesitamos, pero para eso tenemos que saber que esta función tiene que representar algo, ¿sí? Tiene que representar algo. ¿De dónde sacamos esas funciones? Me van a decir, ¿no es cierto? ¿Y ahora cómo sacamos esas funciones? Muy fácil, estas funciones sacaríamos de dónde. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, ustedes, no sé si están tomando seminario, de plan, digamos, de titulación, pero, por ejemplo, hay que ustedes qué pueden hacer. Nosotros generalmente levantamos información y al levantar información, nosotros tenemos, por ejemplo, yo voy a trabajando, digamos, funciones de, levanto información, por ejemplo, yo que sé, de consumo de agua, ¿sí? Consumo de agua, ¿no es cierto? Entonces, H2O, ya. Y luego también tengo, en este caso, consumo de agua y digo, a ver, el número de población, número de habitantes que consumen agua, ¿no es cierto? Consumo de agua, con número de habitantes, en este caso habitantes, ¿sí? Y habitantes. Entonces yo puedo decir, a ver, el consumo de agua depende del número de habitantes, entonces de habitantes va a ser el caso, agua va a ser la variable y habitantes va a ser la variable X, ¿sí? O sea, mayor consumo de agua, en este caso, mayor cantidad de habitantes, menor consumo de agua, menor cantidad. Pero ¿será cierto o no será cierto? Entonces, cuando yo tengo estas dos variables, entonces yo voy a tener valores aquí, ¿no es cierto? Yo que sé, tengo, yo que sé, 200 habitantes, ¿no es cierto? 200 habitantes, y aquí tengo un consumo de agua de, yo que sé, de 15 metros cúbicos, ejemplo, ¿cierto? Entonces, este es en metros cúbicos, ¿no es cierto? La variable esta, y esta es en habitantes simplemente, ¿sí? Habitantes, ¿ya? Entonces, 15, y aquí tengo 300 habitantes, va a aumentar esto, el volumen va a ser, yo que sé, este, aquí dije 15, ¿no? Aquí va a ser, yo que sé, 20, ¿sí? Aquí va a ser, yo que sé, en otro barrio, 60 habitantes, aquí va a ser, yo que sé, 5 litros, 5 metros cúbicos, así. Ya, entonces estos serían los datos que yo me he levantado en campo, ¿no? Entonces yo puedo correlacionar entre estos dos valores, ¿no es cierto? Y sacar una ecuación que diga y es igual, en este caso, función lineal, ¿no? Lineal, la primera puede ser también exponencial, dependiendo, porque yo lo que tengo que hacer es yo coger y graficar, ¿no? Grafico esos de x, y aquí va a tener una ecuación, de pronto puede ser que sea esta recta, o de pronto puede ser que sea esta curva, no sé, dependiendo cómo estén los datos, pero yo me estoy inventando que esta me sale una ecuación, ya haciendo en coordenadas, saco la ecuación, va a ser ax más b. Entonces aquí digo muy bien, y y va a ser igual a que, sacando los valores de a y de b, va a ser, yo que sé, 3.5 de x más 2, ya más 2, ¿sí? Entonces esta es la ecuación que yo tengo en este caso, ¿no es cierto? Entonces ¿qué representa esta ecuación? Me representa una ecuación de ¿qué? De consumo y de número de habitantes. Miren, es una ecuación, es una función, ¿sí? Entonces yo puedo calcular otras cosas más, por ejemplo, el costo del agua en función de esta ecuación, o que esta me representa en este caso, bueno, no el costo del agua, sino puedo calcular, ya predecir, digamos, cuánto necesitaré de agua si es que la población aumenta o disminuye. Y yo con esta ecuación puedo saber cuántos metros cúbicos necesito yo dotar a la población, ¿sí? Y para esto sería cuál sería el mínimo y cuál sería el máximo, puedo ver aquí. Entonces yo puedo aplicar eso. Entonces estas ecuaciones son las que nacen de esta manera, no es que yo me invento, ¿no? Nacen de esta manera, de un trabajo de investigación, de esas cosas. ¿Sí me entiende? Entonces todas esas cosas, cuando yo tomo esta información, por lo general ustedes si deciden saber manejar el Excel, lo que hago es, por ejemplo, graficar donde me dan estos datos y de pronto le digo, ajusteme, digo al Excel, ajusteme a la que mejor, digamos, al gráfico que mejor me represente. Entonces, me ajusta a una lineal. O a su vez, me ajusta a una logarítmica o me ajusta a una parábola. Y ahí me dice la ecuación de esta, me da. Ya directamente incluso me da la ecuación. A veces ya me da la ecuación y el coeficiente de correlación me da aquí, ¿no es cierto? Y si no me da la ecuación, pues yo tengo que sacar la ecuación, pues tengo que sacar la ecuación y tengo métodos para sacar las ecuaciones de este comportamiento.
Y esa es una función, y ahí sí comienzo a trabajar lo que necesito acá en las matemáticas, perdón, las matemáticas que aprendí. ¿Sí? Entonces, eso que quiero que quede bien claro, o sea, no son ecuaciones que yo me impongo por imponer, sino que esas ecuaciones nacen de ese tipo de estudios y después necesito yo aplicar lo que es la matemática, ¿sí? Y en este caso anteriormente apliqué un poco la física para calcular ciertas cosas de que me representa. En el caso a mí me representa ¿cuál? Me representa el consumo de agua en función de la población, ¿cierto? Así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el mínimo consumo? Y pues también saber cuál máximo consumo también puedo aplicar y sacar en este caso a través de mínimos y máximos y obtener eso. No sé si está claro, señores, de ahí. He explicado esas cosas de optimización de funciones. ¿Sí me entendieron? Erika, ¿me entendió? Aló, aló. Erika, ¿está ahí? Ya se fue Erika. Está enojada. Ivonne, Sí, profe. ¿sí se entendió o no se entendió? Por favor. Si me explica usted, sí, pero si me pone a hacer ejercicio, probablemente me confunda. Pero sí es importante, a ver, vamos a ver, el reto cuál es el siguiente. Cojan esos ejercicios y hagan. ¿Sí? Y mañana hacemos más ejercicios de esto, ¿sí? Vamos a plantearlos. Pero lo que quiero explicarles es exactamente que nosotros, a mí me educaron de esa manera, ya mucho, creo que hasta ahora. Simplemente cogen la función y hagamos esto. Y se fue. Entonces nosotros decimos, ¿y ahora qué significa eso? O sea, ¿de dónde viene la función? Entonces yo, con el trabajo que yo vengo haciendo y he hecho, las funciones de estas funciones nacen de acá. Aquí nacen las funciones. ¿Sí? Donde investigamos, donde generamos datos. Con datos generados, esa función. Y ahí sí podemos y debemos saber qué representa. Por eso dice aquí, el costo, explicación, labor. Entonces, esta ecuación sacaron de qué? De una serie de investigaciones que hicieron en la fábrica y los costos representados por esta función. Entonces, ¿quieren saber el mínimo que aplicamos? Hacemos una derivada, vemos cuando es menor que cero, es mayor que cero, y al final decimos, este es el mínimo costo que tengo. Reemplazan la función el mínimo costo y al final sería, es el costo mínimo de la funda que tengo que me cuesta a mí, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirve esto, el costo mínimo de la funda, por ejemplo? Porque yo digo, a ver, muy bien, si yo quiero vender la funda, pongamos, aquí el costo mínimo salió, creo que no me acuerdo, ¿cuánto salió? Veamos cuánto ha salido. Para que ustedes, al final hay que tomar decisiones sobre, aquí está. Ya, el coste mínimo sale $0.47, ya. Entonces yo no puedo vender a menos de 47 centavos. O sea, no puedo vender a 40 centavos, pierdo. Yo debo vender a cuánto? 50 centavos como mínimo, pienso yo, ¿sí? Para no perder. Y también puedo ver el máximo para ver cuánto debo ganar. Entonces, en esa banda, ¿para qué? Porque si pongo demasiado precio no me van a comprar. Si pongo muy barato voy a perder. Entonces tengo que estar en una banda de ganar, pero no ganar más allá de lo que debo ganar, ¿me entienden? Entonces esto me ayuda a mí a encuadrar si es que yo estoy en lo máximo o estoy en lo mínimo, ¿no es cierto? Eso es lo que me ayuda a hacer. Pero esta ecuación nació exactamente de aquí, de estos estudios que hicieron, en este caso en esta fábrica. Acá estoy haciendo estudios yo de consumo de agua, que es lo que voy a sacar a un rato y vamos a hacer esto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a quedarnos ahí, ¿sí? Entonces ya les voy a subir estas diapositivas para que vayan haciendo. Aquí hay más ejercicios que yo me he planteado y que espero que ustedes lo hagan y que lo vayan haciendo, pues el día de mañana explicaremos los siguientes ejercicios que aquí vamos a quedar un poquito a hacer todos estos ejercicios porque ya más o menos sería el convenio de lo que es el cálculo diferencial y la utilización para resolver ciertos problemas relacionados a la matemática misma y a la física, también a otras cosas que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, ahí quedamos y ya les subo en la clase y todo lo demás. Nos vemos. Gracias, profesor. Chao, muchachos. Que les vaya muy bien, ¿no? Estudiarán.